Muy buenos días a todos. Bueno, antes de iniciar, el grupo SEM suben con Joseph. Creo que no hay SEM. Ok, listo. Bueno, nuevamente buenos días. Qué bueno es el poder exaltar el nombre de nuestro gran Dios, el reunirnos alrededor de Él, el poder exaltar su nombre, el poder alabarle. En esta mañana, mis hermanos, quiero compartir acerca de un pasaje que nos conviene a todos el poder escucharle, que nos trae grandes beneficios, pero nos lleva a tomar grandes decisiones. Quiero que mires al lado, alrededor tuyo. ¿Qué personas ves? ¿Y qué tan importante es la iglesia para ti? La otra pregunta que me hacía también era, ¿soy parte de la iglesia? ¿Amo la iglesia? Y quiero preguntarles lo siguiente, ¿Cristo es tu Señor? Creo que solo hay como 3. Vuelvo a preguntarlo porque de pronto, ¿Cristo es tu Señor? Creo que sí, es el Señor de la iglesia a sus pies. Eso quiere decir que te sometes a la autoridad de Cristo. Para eso está la palabra de Dios. Para que nuestro amén cada día sea mucho más firme. Para que nuestro amén sea mucho más veraz y seguro. ¿Le obedeces? Tranquilos que yo decía lo mismo. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos anima en cuanto a las cosas que nosotros estamos delante del Señor, estamos haciendo mal. Y que nosotros verdaderamente debemos depender cada día de nuestro Señor, de su palabra, que su palabra esté renovando nuestra mente. Y eso es algo muy importante, porque de esa manera yo voy a tener una mirada diferente a la iglesia y de esa manera voy a ser parte de la edificación de la iglesia. Y creo que esa es una responsabilidad de todos. Esta mañana el Señor nos trae un mensaje el cual nos hará ver si Cristo es mi Señor y que yo soy imitador de Cristo y que le obedezco. Vamos a ver mi servicio, tu servicio, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Si Cristo es tu Señor, debes mirarle de una manera diferente. Cristo no es tu Señor únicamente porque te salvó, ahora le perteneces. Quiero que me acompañen por favor a Filipenses capítulo 2. Versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Gracias. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Amado Padre, en esta mañana queremos darte gracias, mi Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, mi Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne los espíritus, mis pensamientos. Señor, en esta mañana necesitamos saber, necesitamos vernos al espejo, tu palabra. Y que seas tú, Señor, animándonos a hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos en la iglesia, como hijos tuyos, como siervos tuyos. Señor, ayúdanos a que podamos imitarte, a tener una misma actitud y que nosotros de esa manera te glorifiquemos y que las personas afuera puedan decir en verdad, este es un hijo de Dios. Señor, rogamos para que también tu nombre sea exaltado, rogamos para que en esta mañana podamos verte de una manera más gloriosa y no solo como un simple término de que tú eres el Señor de nuestras vidas, sino que podamos ver la profundidad que tiene esa afirmación. Te lo rogamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, necesitamos ir al contexto de Filipenses 2, entonces voy a hablar un poquito acerca de su contexto. Esta mañana fue algo hermoso, estuvimos en una reunión de líderes y hablábamos acerca de cuáles eran las características acerca de una iglesia sana. Muchos estuvimos de acuerdo acerca de Hechos 2:42, entonces que compartíamos las enseñanzas de los apóstoles, que estábamos en comunión y compartíamos las oraciones. Por otro lado, una característica de una iglesia también es el evangelismo, el discipulado, y veíamos este tipo de cosas que son importantes. Y por eso les preguntaba al inicio, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Qué tan importante es? Y necesitamos tener una unidad, un mismo sentir. Y posiblemente nosotros hemos visto algunos casos como los que Pablo va a mencionar aquí. Pablo está mencionando en el versículo 1 del capítulo 2 al 4, y es si hay algún estímulo, si existe algún consuelo, si tenemos en conjunto alguna comunión, si tenemos un corazón tierno y compasivo. Y hace estas preguntas. Pero también nos está animando a cómo nosotros debemos entonces hacerlo con la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Con qué actitud? Y esto es lo que dice. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, un mismo propósito, con una misma actitud, se está refiriendo. Y aquí en el versículo 4, entonces en el versículo 3 menciona algo que es importante. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mis hermanos, hoy día
El poderse interesar en las personas de una manera desinteresada hoy día es mucho más difícil. El poder ayudar a una persona es cada vez más difícil, en el sentido de que la misma sociedad, en que el mismo sistema nos está llevando a un tipo de vida egocéntrico, individual, donde ya no hay relaciones de amistad, donde vemos que cada uno quiere coger por su lado, quiere hacer lo suyo propio y no le interesan los demás. Quiero que veamos un poco y que nos preguntemos en esta mañana, ¿qué tanto yo puedo aportar a la edificación de la iglesia? ¿Cuál es mi actitud a la hora de servir a la iglesia? Entonces Pablo llega y da un ejemplo maravilloso, y Pablo quiere mostrar aquí la manera en que nosotros nos debemos servir. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos tener cada uno para relacionarnos primeramente, para estimarnos, para amarnos? Y vamos a ver algo muy hermoso y que es un estándar muy alto, pero vemos que es un mandato del Señor. Versículos 5 y 6, entonces vamos a ver, no te aferres a tus privilegios humanos. Y vamos a ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da aquí. Pablo menciona al Señor Jesucristo de una manera que lo coloca en un estándar que no es el estándar de nosotros y que posiblemente para nosotros es difícil, pero finalmente el Señor lo está mandando. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y quiero que empecemos a definir la palabra actitud. En el griego significa proneos, que hace referencia a la manera de pensar, la inclinación natural de nuestros pensamientos. En algunas traducciones, si ustedes lo han leído, van a encontrar acerca de la siguiente manera, y es: tengan ustedes, o haya pues en ustedes, esta mente o esta forma de pensar. ¿Cuál forma de pensar? La de Cristo Jesús. Y vamos a ver entonces una descripción de cuál es esa actitud que yo debo tener. La expresión haya pues en ustedes está haciendo un llamado que es especial, que lo podemos ver de una manera diferente. Lo están hablando de tiempo presente. Pablo nos está invitando a tener una actitud no momentánea, sino que haga parte de nuestras vidas, de manera continua, que sea un estilo de vida. Esta actitud debe llevarnos a pensar cuántos líos, cuántos problemas, cuántas divisiones, cuántas contiendas, rivalidades nos hubiéramos evitado y nos evitaríamos. Todos como siervos de Cristo debemos pensar cuántas veces por nuestro orgullo hemos hecho mal. ¿Cuántas veces por nuestro orgullo, por nuestra actitud, no hemos edificado la iglesia? Nos hemos perdido ese privilegio, finalmente, porque Dios nos ha llamado también a eso, a que nos edifiquemos unos a otros. La palabra aferrarse es algo que nos cuesta. En muchas ocasiones nos aferramos a nuestro trabajo, nos aferramos a las cosas que nos dan comodidad. El Señor Jesucristo, aquí Pablo lo menciona, dice que no se aferró a estas cosas. El Señor Jesucristo no se aferró al hecho de que Él era Dios, Él ya existía.
siendo Dios, siendo eterno, el creador de los cielos y la tierra, dice que no se aferró. Piensa un poco acerca de los privilegios que puedes tener hoy en día. ¿Tu trabajo te da comodidad? ¿Qué pasaría si el trabajo ya no está? Si ya no tienes los mismos ingresos. ¿Cambiaría algo tu vida con Cristo? Si tienes que negarte para hacer su voluntad, si el Señor te llama a algo específico. Dios envió a su Hijo. Y hay algo maravilloso que muestra aquí también en Hebreos, capítulo 10, versículo 7, dice: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo viniera al mundo, se hiciera hombre, muriera en una cruz, resucitara al tercer día. Pero eso no solamente fue el hecho de que la voluntad de Dios quiso que su Hijo fuera a morir únicamente, sino que Él vino con un propósito y fue a darnos una vida. Fue a salvarnos. Y el Señor nos salvó de una ira venidera, de una condenación eterna. Y que ahora nosotros tenemos esperanza. ¿Puedes dejar tus privilegios humanos para seguir a Cristo? ¿Para imitar la actitud de Cristo? Versículo 7 nos dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese despojarse habla de que Él se vació. Y aquí literalmente nos está diciendo que el Señor dejó sus privilegios divinos únicamente para hacerse hombre. Y que de esta manera Él empezó a hacer su voluntad, la voluntad del Padre. ¿Qué necesitas despojarte? ¿Qué necesitas vaciarte para hacer la voluntad de Dios? Históricamente la iglesia se ha referido a este milagro de la encarnación como la doctrina de la kenosis. La palabra kenosis se deriva del verbo que se traduce se despojó a sí mismo. La iglesia declaró formalmente esta doctrina para defender este texto de interpretación errónea. Enseña que la encarnación no fue Cristo despojándose de su deidad, ni intercambiando su deidad por la humanidad. La kenosis o el despojo de sí mismo fue una renuncia soberana a sí mismo. Cristo dejó de lado su gloria celestial y el uso independiente de su autoridad, sus privilegios divinos. En el momento que yo estaba leyendo, que yo estaba mirando todo lo que significaba estos términos, yo pensaba, ¿cómo es posible que el Dios eterno, el Dios verdadero, se hiciera hombre? ¿Acaso tenía alguna razón del por qué hacerlo? ¿Acaso le iba a dar un valor agregado al tema? Y ahí está la gran diferencia. El Señor vino al mundo por amor.
Él quiso acercarse al hombre y tener una comunión con Él. El Señor Jesucristo vino para que nosotros fuéramos rescatados. El Señor Jesucristo vino para servir. Y eso es algo que nos debe impactar. El único Dios verdadero, perfecto, eterno, vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros, sufrió necesidades como uno de nosotros. Él lloró, sintió angustia, sintió sed, sintió hambre, pero sin pecado. Él sabe lo que nosotros estamos padeciendo hoy en día. Él sabe cuáles son nuestras dificultades, nuestras debilidades. Saben con lo que estamos luchando. Pero en muchas ocasiones nosotros no hacemos lo que Él hizo, y es podernos despojar. Él se despojó de su gloria divina. Nosotros debemos despojarnos de nuestro orgullo, acercarnos a Él. El hecho de que nosotros nos podemos acercar a Él quiere decir humillarnos, reconocer la necesidad que tenemos por Él. Y de esa manera hacer su voluntad. Despójate del orgullo. Jesús toma la forma de siervo, y creo que este es un término que de pronto lo tenemos con un significado muy superficial. En el hecho que el siervo finalmente su término o definición es esclavo. El esclavo en este tiempo vivía por su amo. Y el propósito que él tenía, el esclavo, era complacer a su amo. ¿Cristo es tu amo? Nos quedamos cortos. Si somos siervos de Cristo, recuerden lo siguiente: nuestra vida es por Él y nuestro propósito es complacerle a Él, obedecerle. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos de poder obedecerle? Una muestra de cómo nosotros podemos ser unos buenos siervos, quiero que me acompañen a Éxodo 21, versículo 1 al 6. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste y dice: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. ¿Cuál fue la condición que este siervo se quedara con su amo? El amor.
Este siervo se quedó con su amo por amor y no se quedó por una deuda, porque la deuda ya estaba pagada. Pero lastimosamente hoy en día nosotros todavía seguimos como viviendo la vida como si tuviéramos una deuda. Y cuando ya Cristo ya la pagó, nuestro amo ya la pagó. Quiero que vayamos a Romanos 3:24. Dice lo siguiente: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Ya no tenemos una deuda, mis hermanos. ¿Sirves a Cristo, sirves a tu Señor por deuda o sirves por amor? Porque si sirvo por deuda, creo que tengo una carga increíble de poder servirle al Señor. Para mí eso genera una carga. Pero si lo hago por amor, yo soy consciente de que lo estoy haciendo es para Él y por Él. De que Él pagó el precio por mí. De que esa deuda era infinita. Y Él puso el precio que era infinito. Una de las muestras de Cristo como siervo también fue que lavó los pies de sus discípulos. Y nuevamente les digo, Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, se postró, lavó los pies, tomó el hecho de ser siervo y uno de los siervos más viles. Aquellos que lavaban los pies eran los siervos más bajos. Y Él lo hizo con agrado. El Dios de tu salvación, el Rey de toda creación, lavó los pies de sus discípulos. Y nos está diciendo, tengan esta misma actitud. Tengan esta misma actitud. En muchas ocasiones nuestro servicio invade más el orgullo, lastimosamente. En nuestra relación con nuestros hermanos, creemos en muchas ocasiones por orgullo, no soy capaz, no soy digno, cuando ya el Señor nos hizo dignos. Eso es orgullo. Pero también estará la otra parte donde yo me creo capaz, donde yo soy suficiente, yo lo puedo hacer y no permito ser orientado, no permito ser guiado. El hecho de poder trabajar en equipo, mis hermanos, es difícil. Pero si nos une Cristo, si tenemos un mismo sentir, créanme que vamos a glorificar a Dios. El amor los unos por los otros va a ser más reflejado. Y de esa manera nosotros mostraremos la actitud de Cristo. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En los versículos 3 y 4 habla acerca de esta parte, de humillarnos. Cuando Pablo les está diciendo si hay algún sentir, si hay algún sentido de amor, si hay un mismo espíritu, Pablo les está haciendo ver cuál debe ser nuestra actitud en este caso. Y quiero volverlo a que lo leamos y lo recordemos. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. En pocas palabras nos está diciendo, humíllese.
No se crea superior a sus hermanos, a los demás, al prójimo. No se ocupen de sus propios intereses, sino procuren interesarse por los demás. El Señor se interesó por nosotros y de esa manera se humilló. Y se humilló de la siguiente manera. En forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Hasta la cruz. Pensó en nosotros. Pensó en la salvación de cada uno de nosotros. En Isaías 53, en esta mañana, Juanma leía acerca de cómo Dios colocó en él todos los pecados. Eso es una muestra de amor. La paz que nosotros hoy podemos tener delante del Señor, con el Señor, fue por la muerte en la cruz. Fue por su obra redentora. Fue por todo lo que Él llevó a cabo allí en la cruz. El hecho de que Cristo hubiera muerto en la cruz tiene un significado bastante profundo. El hecho que en este entonces una persona pudiera morir se hacía insoportable, era tortuoso. Era un acto de misericordia si una persona pudiera ser decapitada. Era un acto de misericordia si esta persona pudiera ser quemada. Para este entonces, el hecho de la cruz fue un acto miserable. Fue un acto en el cual Cristo lo soportó por ti y por mí. ¿Estás dispuesto a humillarte? Obedece. Tienes que obedecer al Señor. Versículo 9 al 11 dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El humillado es exaltado. Aquel que no consideró el ser igual a Dios, aquel que se despojó, aquel que se humilló. Dice aquí que Dios lo exaltó, lo puso en el lugar más alto que podía haber. Lo hermoso de la obediencia, lo hermoso de poder tener esta actitud, es que tú y yo también vamos a ser exaltados. No sé si de pronto para cada uno de nosotros eso no tiene importancia. Ya soy salvo y ya. Delante del Señor vamos a ser exaltados, mis hermanos. Vamos a rendir cuentas. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la presencia de tu Señor. Debemos ir delante del Señor porque es la única manera en que nosotros podemos llevar una vida conforme a su voluntad. Una vida en la cual nos podamos despojar del orgullo. Una vida donde podamos quitarnos y no depender de los privilegios que podemos tener aquí en esta tierra.
que finalmente son efímeros, momentáneos, que no trascienden. Pero aquí lo que el Señor nos muestra es que si hacemos su voluntad, seremos exaltados. Primera de Pedro 5, versículo 6, dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de ustedes. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pasamos situaciones difíciles por nosotros mismos. Nuestra vida es dura por nosotros mismos, por nadie más. Pero el Señor aquí nos está diciendo, nos está dando un mandato: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. A su debido tiempo Él lo hará. ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a dejar tu orgullo a un lado? Mis hermanos, cada vez que nosotros vemos el ejemplo de Cristo, eso nos lleva a contemplar el hecho de que somos sus hijos y que cada uno de nosotros debe mirar cómo es la forma que nosotros vamos a agradarle. Él quiere vidas santas, Él quiere vidas que se rindan a Él, que dependan de Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Yo lo único que espero es que no podamos decir: Señor, espera, que es que tengo un negocio, yo hago el negocio y ya alcanzo, en la esquina lo alcanzo. Que no podamos decir: es que tengo una reunión, yo mañana creo que tengo tiempo. Ten en cuenta el llamado del Señor. Ten en cuenta lo que Él te ha dicho y a lo que te ha llamado. Lucas 12 dice lo siguiente. Lucas 12, 35 en adelante dice lo siguiente. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. El mismo Señor es el que se va a colocar el delantal. Eso que identifica al siervo. Así como la toalla identificaba al siervo para lavar los pies, Él va a servirnos, mis hermanos. Seguirá con esa misma actitud. Mi ánimo en esta mañana y el reto que yo traigo para cada uno de nosotros, mis hermanos, es que seamos más sensibles a la voz del Señor y que ames, que tengas un sentido de pertenencia con la iglesia, que te duelas por las personas que están afuera y que no tienen a Cristo en su corazón, en sus vidas,
que te duelas por la necesidad del otro, que no mires tus propios beneficios. Pablo les estaba escribiendo aquí a toda la iglesia, pero en el capítulo 4 vamos a ver algo que es interesante, y es que también está dirigido a dos personas, Evodia y Síntique. Y esto es lo que dice Pablo a estas mujeres. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Les estaba diciendo esto a dos personas de la iglesia, dos creyentes. ¿Tienes algún desacuerdo con alguna persona? Porque eso daña la unidad. Eso no permite el crecimiento de la iglesia. Luego dice lo siguiente, y vean que Pablo no lo está haciendo de una manera en que arreglen las cosas y ya, sino que Pablo está mostrando quiénes son ellas. Miren lo que dice. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. El gran trabajo que estaban haciendo estas mujeres era dando a conocer el evangelio, pero tenían sus desacuerdos. Tenían sus diferencias y había orgullo, porque si no los habían arreglado, eso está creando enemistad. ¿Podemos tener cada uno de nosotros diferencias? Por supuesto. Todos somos diferentes, pensamos diferente, pero el Señor nos quiere decir, tengamos unidad, seamos unánimes. El mundo los conocerá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Oremos, por favor. Mi buen Señor, gracias te damos en esta mañana, mi buen Rey. Necesitamos cada día más de ti. Señor, que tu ejemplo esté rondando en nuestra mente, en nuestro corazón. Que cada vez más nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar sea como el tuyo. Que nuestra actitud sea como la tuya. Señor, rogamos para que cada día nosotros podamos crecer en el conocimiento, Señor, en la sabiduría, en amor, que podamos soportarnos unos a otros. Señor, a lo largo del Nuevo Testamento nosotros vemos cómo tú insistes en esto a cada iglesia. Considérense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros. Señor, en muchas ocasiones nuestro orgullo y nuestro fin propio no nos hace ver a las otras personas como importantes. Señor, haznos recordar que somos hechos a imagen y semejanza. Cada uno de nosotros está hecho a imagen y semejanza y que nosotros somos un resplandor, una pequeña luz de tu gloria. Que afuera, mi Señor, aquellos que no te conocen, están hechos también a imagen y semejanza tuya. Que necesitan nuevamente restablecer, nuevamente hacer esa imagen, mi Señor. Restaurar esa imagen quebrada por el pecado y que solamente tú la puedes restaurar, Señor. Necesitamos ser sensibles a ello, mi Señor. Necesitamos también poder tener esa necesidad de discipular y ser discipulado, mi Señor. Necesitamos tener esa necesidad de poder y hablar de tu palabra, de tu mensaje de salvación, Señor. Que eso sea una necesidad para cada uno de nosotros. Que podamos edificarnos. Que los grupos de oración puedan crecer más y más, mi Señor.
no solamente en números, sino en tu palabra. Rogamos por ellos, mi Señor, y que seas tú bendiciendo esta iglesia, mi Señor, que seas tú sosteniéndola y que tú seas el centro de nuestras vidas. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén.